Contratación pública, episodio 206. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata, que asesora y forma a empresas para vender a la administración. 6 de abril de 2024, episodio número 206. Episodio en el que te voy a hablar de la demanda y la oferta de reparación, instalación y mantenimiento de sistemas de climatización. Antes de eso, tengo una formación para vender a la administración, una formación en la que se aprende a vender a la administración en tan solo 7 horas. El tiempo justo y necesario para empezar a hacerlo con garantías de no liarla. Útil tanto si ya sabes vender a la administración, sí, así es, como si alguien en tu empresa está empezando. El curso está en mi página web y lo voy a retirar de la venta el próximo 10 de abril. Quedas avisado. Venga, vamos con el estudio de mercado. Y es que antes de abordar un nuevo mercado es fundamental hacer un análisis preliminar que vaya más allá de las meras opiniones o percepciones. Ante esta necesidad, la clave está en acudir a fuentes confiables para comprender con objetividad, sin sesgos y con datos suficientes. Un trabajo que puede resultar complejo e incluso imposible si pensamos en vender a otras empresas y que se simplifica considerablemente en el sector público, donde la información está ahí, es accesible. Por eso te ofrezco este análisis inicial, basado en datos reales y confiables, que te ayudará a tomar decisiones informadas sobre entrar o no en este mercado. Por otro lado, este estudio también resulta útil a las empresas que ya trabajan con el sector público y que, aunque ya estén familiarizadas con el entorno y confíen en su conocimiento y experiencia acumulados, les resulta igualmente interesante tomar perspectiva y revisar los indicadores generales de forma periódica. Y es que el día a día sesga nuestro juicio, que se ve condicionado por un puñado de experiencias, haciéndolo parcial y limitando nuestra capacidad para observar cambios o nuevas tendencias. Bien, las instalaciones de climatización están presentes en todos los edificios públicos. Prácticamente todos los edificios necesitan disponer de una instalación de frío, de calor o de ambas. En muchas ocasiones, la entidad y singularidad de esas instalaciones dan lugar a contratos únicos para crearlas o actualizarlas, como por ejemplo fue el caso de la obra para la sustitución de la actual enfriadora del Parador de Turismo de La Gomera, o la obra para la sustitución de 3 equipos de aire acondicionado en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid, o las obras de reforma de la instalación de calefacción para instalación de calderas de biomasa en el albergue juvenil de Miranda de Ebro. Y si hay trabajo para crear nuevas instalaciones, también hay para mantener las instalaciones existentes, ya que en muchas ocasiones ese mantenimiento es incluso obligatorio. En cualquier caso, y teniendo en cuenta la climatología de nuestro país, por una razón u otra, todos los edificios necesitan disponer de una instalación de climatización. Estas dos circunstancias, y entrando en detalle en la cuestión formal de la contratación pública, dan lugar a que haya contratos de obra para las nuevas instalaciones o las grandes reparaciones y de servicios para mantenimiento de las instalaciones existentes. En el estudio de mercado que te presento, he analizado tanto las nuevas instalaciones como los mantenimientos, contratos que están al alcance y resultan asequibles para empresas instaladoras mantenedoras de ámbito local o provincial. Los datos que han servido de base para este estudio han sido obtenidos de la información que diariamente se publica en la plataforma de contratación del sector público. A partir de 2018, todos los contratos públicos, sin excepción, se encuentran disponibles en la plataforma de contratación del sector público, razón por la que es la fuente única y más confiable de información sobre la contratación pública en España. Por otro lado,
La plataforma de contratación del sector público es también una página web de acceso público, abierto y gratuito para cualquier persona interesada, en la que además de publicarse todos los datos y documentos de las licitaciones, en la mayoría de los casos se presentan las ofertas. Bien, pues el propósito de este estudio es ofrecerte una perspectiva amplia y general sobre la contratación de obras y servicios de mantenimiento de instalaciones de climatización. Una perspectiva que te sirva como punto de partida para profundizar o para hacerte una idea de por dónde van los tiros con este tipo de clientes. Por eso adoptó un enfoque práctico que se basa en dos pilares estadísticos fundamentales: la ley de los grandes números y la regresión a la media. En lugar de centrarme en la depuración y clasificación exhaustiva de cada dato, siempre optó por un análisis más general que aprovecha estos conceptos para obtener una visión representativa del mercado. Por un lado, la ley de los grandes números asegura que, al aumentar el tamaño de la muestra de contratos, el promedio de los hallazgos se alineará más estrechamente con el promedio real del mercado. Esto significa que, cuantos más contratos se analicen, más precisa será nuestra comprensión general del mercado, permitiéndonos hacer generalizaciones confiables por estar basadas en una amplia muestra de datos. El fenómeno de regresión a la media, por su parte, nos indica que, después de cualquier resultado extremadamente alto o bajo, los siguientes resultados tienden a estar más cerca del promedio. En el contexto de este estudio, este fenómeno ayuda a mitigar el impacto de contratos atípicos, asegurando que los extremos no distorsionen nuestra visión global del mercado. A medida que incluimos más contratos en el análisis, las anomalías se suavizan, ofreciendo una perspectiva más equilibrada y representativa. Este enfoque pragmático, que combina un análisis general con los principios de la ley de los grandes números y la regresión a la media, nos permite capturar la esencia del mercado de contratos públicos. Proporciona una imagen amplia y precisa, identificando tendencias y patrones sin quedar atrapados en la complejidad de cada contrato individual. Así, este estudio se convierte en una herramienta valiosa, tanto para los interesados en entender este mercado de contratos públicos como para quienes vienen operando en él, a los que les aporta una visión más amplia que no se ve sesgada, en este caso, por la ley de los pequeños números. Pero bueno, esto ya es otra historia y no estamos aquí para hablar de estadística, estamos para que conozcas lo que ha pasado. Total, que en este estudio de mercado no encontrarás una precisión de 2 decimales, entre otras cosas, porque no es necesaria, y el hecho de dedicar más tiempo a refinar y cribar los datos, pues seguro que ofrece una información más precisa, aunque no por ello más útil. No obstante, me he fijado, y claro que sí que me fijo en lo que recopilo, no lo hago a bulto, ¿verdad? Y al recopilar los datos para hacer este estudio, he encontrado un valor anormal que me ha puesto la mosca detrás de la oreja. Te cuento. El año pasado hice un estudio de mercado sobre mantenimiento y nuevas instalaciones eléctricas. Ese estudio lo hice sobre un total de 2.833 contratos licitados y 2.360 contratos adjudicados. Son los contratos que encontré en la plataforma de contratación del sector público. Para el caso de las instalaciones de climatización, el número de contratos debería estar en un rango similar. Sin embargo, tan solo he encontrado una muestra de 912 contratos licitados y 843 contratos adjudicados. Pocos contratos, si los comparamos con los más de 2.800 contratos licitados que hubo en el caso de instalaciones eléctricas durante el año 2022. Bien, es cierto que no me he detenido a rebuscar entre los contratos, son muchos, ¿vale? Aunque por la importancia y presencia de las instalaciones de climatización, parece que tendría que haber más contratos. Algo que quizás se explique a través de dos circunstancias. Y digo quizá. Primera, que hay muchas contrataciones hechas utilizando el contrato menor, que están fuera de este estudio. Y es que, claro, cuando una instalación de climatización se rompe, pues es que no se puede esperar a promover una licitación que normalmente cuesta meses. Y también a que, a efectos de contratación, muchas instalaciones de climatización se etiquetan como instalaciones eléctricas. Podría ser. Bueno, pero a efectos prácticos y respecto de este estudio, ¿esto qué quiere decir? ¿Nos va a afectar? Bueno, pues primero,
quiere decir que tenemos un tamaño de muestra suficiente para atender al objetivo del estudio. Aunque nos gustaría que fuera mayor, pero tenemos un tamaño suficiente. Más de 600 contratos, o sea, el número mínimo serían siempre 600. Vamos a manejar 912 contratos licitados y 843 contratos adjudicados, con lo cual contamos con una masa crítica suficiente. Segundo, que los números absolutos, en este caso, no nos van a dar tanta información como viene siendo habitual en los estudios de mercado que hago y presento en este podcast. Y tercero, que atendiendo al tamaño de la muestra, esta circunstancia no afectará a los números relativos, por lo que te comentaba. Tenemos una masa crítica suficiente. Dicho esto, y ya, por fin, escuchemos lo que nos cuentan los datos. Esta muestra está compuesta por 912 contratos de entre 5 y 500.000 euros sin IVA, correspondientes al año 2023, para actualizar, hacer nuevas instalaciones o mantener instalaciones de climatización. Contratos licitados. En esta muestra, si dividimos los 912 contratos entre 50 provincias, nos salen 18 contratos por provincia durante el año 2023. En esta muestra de contratos de 2023, el conjunto de las administraciones públicas licitaron contratos relacionados con instalaciones de climatización de entre 5 y 500.000 euros por un importe total de 115 millones de euros. Si dividimos los 912 contratos entre los 115 millones de euros, nos sale que el importe medio de cada contrato está en 126.000 euros. Un contrato de 126.000 euros, pues resulta asequible para cualquier empresa instaladora, mantenedora, que tenga al menos 3-4 empleados y una mínima organización administrativa. La cuestión de la mínima organización administrativa no es casual. Que a una empresa le resulte asequible un contrato público depende más de su organización interna que de otras variables como la facturación, la experiencia o el número de trabajadores en plantilla. Hablemos ahora de quién necesita estos servicios, de qué administraciones contratan a los instaladores de climatización en esa franja de los 5 a 500.000 euros. Las administraciones locales, viene siendo habitual, los ayuntamientos y las diputaciones provinciales copan un 28% de la demanda de este tipo de trabajos. Algo que, ya digo, viene resultando habitual, ya que además de ser el tipo de administración más numeroso, es también el que más edificios gestiona. El siguiente gran comprador de este tipo de instalaciones y servicios son entidades dependientes de otras administraciones y entidades como Traxa, las mutuas de accidentes de trabajo, las universidades, correos, paradores, parques empresariales y un larguísimo etcétera que llegan a promover el 28% de los contratos. Como suele ser habitual, los ayuntamientos y las entidades cercanas a las empresas son las que demandan los trabajos que resultan manejables y asumibles para la gran mayoría de los negocios. El resto de la demanda la forman los gobiernos autonómicos y la Administración General del Estado con un 14 y 22% de la demanda, respectivamente. Por tanto, podemos concluir que los contratos están promovidos y licitados muy cerca de donde deben ser ejecutados. Esta circunstancia es favorable para los profesionales de ámbito local o provincial y es donde se puede hacer valer tanto los menores costes de desplazamiento como la competitividad en una zona en concreto. Bien, conocemos la demanda. Hablemos de la oferta. Esta muestra está compuesta por 843 contratos adjudicados de entre 5 y 500.000 euros sin IVA, correspondientes al año 2023 para actualizar, hacer nuevas instalaciones o mantener instalaciones de climatización. Son contratos que a día de hoy ya se han ejecutado o se están ejecutando en estos momentos, ya que hay muchos contratos de mantenimiento que tienen una duración mayor a un año. En esta muestra de contratos, correspondiente al año 2023, la media de ofertas que recibió la Administración por cada contrato de 5 a 500.000 euros que adjudicó fue de tan solo 4 ofertas. Es la media, tenlo en cuenta. Así que esto no quiere decir que siempre haya compitiendo 4 empresas, porque en 843 contratos adjudicados de entre 5 y 500.000 euros se dan todo tipo de situaciones, desde un contrato que recibió 22 ofertas a contratos que tan solo reciben una oferta. Dado que la media no acaba de ofrecer una imagen precisa de lo competido que está el mercado, vamos a utilizar otro cálculo, la moda estadística. La moda estadística de un conjunto de datos es el número o dato que se repite más veces dentro del conjunto de datos.
En este caso, queremos saber qué es lo normal, lo habitual, cuál es el número de ofertas o competidores que se han encontrado las empresas instaladoras de climatización durante 2023. Y en este caso, de la moda estadística, el número de ofertas que se repite más veces es 1. Una oferta para cada contrato licitado es lo más normal. De hecho, en el 21% de los contratos de esta muestra tan solo hubo una oferta. Y si tenemos en cuenta los contratos que recibieron hasta 3 ofertas, nos vamos al 52% de los contratos. Por tanto, un nivel de competencia normal. Un dato que tampoco sorprende, ya que está rondando lo que resulta habitual en otros sectores como las instalaciones eléctricas, la construcción, los servicios de limpieza o la jardinería. Hablemos del precio. La media de baja, el porcentaje de descuento sobre el presupuesto base de licitación que recibe la Administración por cada contrato de mantenimiento o ejecución de nuevas instalaciones de climatización, fue del 27%. La media es el valor promedio del conjunto de bajas ofertadas y se calcula sumando las bajas y dividiéndolas para el número total de contratos. La mediana, que se centra en el valor medio del conjunto de datos sin ser influenciada por valores extremos, es decir, por bajas exageradas o por ofertas sin casi baja, nos da un porcentaje de descuento del 19%. Quizá deberíamos fijarnos más en este. Analizando la oferta, podemos saber si la Administración, hablando en general, está partiendo de precios asumibles para adjudicar los contratos. Para ello basta con fijarnos en el número de contratos que quedan desiertos. Contratos que una vez licitados no reciben ofertas o las ofertas recibidas no se ajustan a lo establecido en los pliegos de la licitación. En este caso, los contratos desiertos, que no reciben ninguna oferta, son el principal indicador de que el precio de partida está por debajo del precio de mercado. Así, encontramos que durante 2023 tan solo el 4% de los contratos han sido declarados desiertos. Pocos. Lo cierto es que pocos. Y eso es un buen indicador. Por último, y para acabar de hacernos a la idea del estado de la oferta, conozcamos el número de empresas que están ejecutando estos contratos de la muestra, que hace un total de 356 empresas. Y esto supone que en esta muestra de 843 contratos adjudicados, cada empresa obtuvo 2,37 contratos. Unos 72 millones de euros adjudicados, precio de los contratos a cobrar sin IVA, divididos entre 356 empresas, nos da algo más de 200.000 euros de facturación por empresa durante este año y sin IVA. 356 empresas en 50 provincias resultan 7 empresas por provincia frente a los 18 contratos por provincia. En fin, estos son los datos. Las conclusiones son tuyas. Si quieres la hoja de cálculo donde están todos los contratos sobre los que está hecho este análisis, solo tienes que contactar conmigo a través de luisgracia.es/contactar y te la haré llegar encantado. En resumen, los datos que nos ofrece este estudio de mercado reflejan un mercado con valores normales en cuanto a competencia y precios. Esta muestra de 912 contratos licitados durante el año 2023 por un importe de entre 5 y 500.000 euros sin IVA para atender las necesidades de mantenimiento, renovación y ejecución de nuevas instalaciones de climatización supone un volumen total de compras por parte de las distintas administraciones por un total de 115 millones de euros, lo que sitúa al importe medio por contrato en 126.000 euros. Un 28% de estos trabajos son contratados por ayuntamientos y diputaciones provinciales, la administración local, contratos que se licitan y adjudican muy cerca de donde deben ser ejecutados, donde las empresas de ámbito local y provincial son competitivas, además de bien recibidas por las administraciones públicas que contratan estos trabajos. En esta muestra correspondiente al año 2023 tenemos 843 contratos adjudicados, contratos que a día de hoy ya se han ejecutado o se están ejecutando. La media de ofertas que recibe la Administración por cada contrato que licita es de tan solo 4 ofertas. La mediana son 3 ofertas. Aunque lo normal, lo habitual, es que la Administración solo reciba una oferta para cada contrato. Es la cifra que arroja el cálculo de la moda estadística y que se da en el 21% de los casos. En cuanto a los precios, la media de baja, el porcentaje de descuento sobre el presupuesto base de licitación que recibe la Administración por cada contrato que licita fue del 27%,
aunque la mediana, que no tiene en cuenta los valores extremos, es del 19%. En cuanto a los precios, la forma de conocer si los precios de la Administración son buenos o malos es contando el número de licitaciones desiertas, licitaciones que no han recibido ofertas. En este caso, para contratos de 5 a 500.000 euros y durante el año 2023, tan solo un 4% de los contratos han sido declarados desiertos, es decir, no recibieron oferta. Y en cuanto a los contratistas, a las empresas que han ejecutado o están ejecutando estos contratos, en esta muestra de 843 contratos adjudicados, cada empresa obtuvo 2,37 contratos. Unos 72 millones de euros adjudicados, precio de los contratos a cobrar sin IVA, divididos entre las 356 empresas de este estudio, resulta que cada una de ellas facturó algo más de 200.000 euros sin incluir el IVA. El equivalente a 7 empresas por provincia frente a los 18 contratos por provincia. Lo dicho, estos son los datos. Las conclusiones son tuyas. Y si quieres que te pase la hoja con todos los datos, pues luisgracia.es/contactar. Y hasta aquí el episodio 206. Puedes hablarme. Espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en luisgracia.es/contactar. Puedes aprender a vender a la administración y también mejorar como lo haces en luisgracia.es. Gracias por estar al otro lado, por recomendar este podcast a otros contratistas, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.